Mira, déjame contarte algo que pasó hace muchísimo tiempo, cuando el mundo estaba en su peor momento. Había maldad por todos lados. Las personas robaban, mentían, peleaban, y lo peor, no les importaba nada de lo que Dios pensara. Vivían como si Él no existiera. Pero en medio de todo ese desastre había un hombre diferente. Noé. Noé era único. Imagínate a un hombre sencillo, con manos fuertes de tanto trabajar la tierra y una barba larga y gris que le daba un aire sabio. Él vivía con su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. A diferencia de los demás, Noé caminaba con Dios. Y cuando digo caminaba, me refiero a que era un hombre que hablaba con Dios, lo escuchaba y lo obedecía, incluso cuando nadie más lo hacía. Te digo algo, el mundo de entonces estaba tan mal que a veces daba miedo salir de casa. Los caminos no eran seguros, las personas se gritaban por cualquier cosa y las noches estaban llenas de peleas. ¿Has escuchado esas historias donde la gente dice que el mundo se va a acabar? Bueno, en esos días parecía que ya estaba llegando a su fin. Mientras todos vivían haciendo lo que les daba la gana, Noé era diferente. Cada noche reunía a su familia para orar y hablar de Dios. «Papá, ¿por qué somos los únicos que hacemos esto?», preguntó Jafet una vez, el más joven de los hijos. Noé se acarició la barba, pensativo. «Porque, hijo, aunque el mundo esté mal, Dios siempre está buscando a alguien que le sea fiel. Nosotros decidimos ser esa familia». Y así vivían, con fe, aunque el resto del mundo pensaba que estaban locos. Un día, mientras Noé estaba trabajando en el campo, ocurrió algo que le cambió la vida. De repente, escuchó una voz clara, poderosa, pero llena de paz. Era Dios. «Noé», le dijo la voz, «he visto que la tierra está llena de maldad. Las personas solo piensan en hacer cosas malas todo el tiempo. Voy a traer un diluvio para limpiar todo esto. Pero tú has hallado favor a mis ojos, porque caminas conmigo». Noé cayó de rodillas. Imagínate escuchar algo así directamente de Dios. Estaba asombrado, pero también temeroso. «Señor, haré lo que me pidas», respondió sin dudar. Entonces Dios continuó: «Construirás un arca, una gran embarcación. Harás que tenga 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Cubrirás la madera con brea para que no entre agua. Allí salvaré a tu familia y a los animales que enviaré a ti». Cuando Noé volvió a casa esa tarde, todavía estaba procesando lo que había escuchado. Durante la cena, les contó todo a su familia. «Dios me habló hoy. Vamos a construir un arca», dijo, tratando de mantener la calma. Sem, el mayor, dejó su plato a un lado. «¿Un arca? Pero, papá, aquí ni siquiera llueve tanto. ¿Para qué necesitamos algo así?» «Dios va a enviar un diluvio», contestó Noé. «Todo será cubierto por agua». Cam, el del medio, lo miró con escepticismo. «¿Y cómo vamos a hacer algo tan grande? ¿Con qué herramientas? ¿Qué dirán los vecinos?». Noé respiró hondo. Sabía que sería difícil, pero también sabía que Dios no se equivocaba. «Hijos, no importa lo que otros digan. Dios nos ha dado una tarea y vamos a cumplirla. Él nos dará la fuerza». Jafet, el más joven, preguntó con algo de miedo: «¿Y qué pasará con las demás personas?». Noé bajó la mirada. Esa era la parte más difícil. «Dios me ha pedido advertirles, pero si no escuchan, no podremos hacer nada por ellos». Al día siguiente, comenzaron a trabajar. Noé y sus hijos talaron árboles, cortaron madera y empezaron a construir el arca. No fue nada fácil. Cada tabla que colocaban parecía un paso más hacia algo desconocido, algo que no entendían del todo, pero en lo que confiaban completamente. Los vecinos, claro,
No tardaron en darse cuenta. «¡Oye, Noé!», gritó un hombre mientras pasaba por el camino. «¿Qué estás haciendo? ¿Construyendo una casa para gigantes?». Otro se unió a las risas. «Noé, mejor hazme un bote pequeño para mi charco en el patio». Noé no respondía, solo seguía trabajando. Pero por las noches, en casa, a veces sus hijos hablaban de ello. «¿Cómo aguantas, padre?», le preguntó Cam una noche. «Todos se burlan de nosotros». Noé lo miró con una mezcla de ternura y firmeza. «Hijo, no trabajamos para agradar a los hombres, sino a Dios. Si Él nos ha dado esta tarea, no importa lo que digan los demás». Sem, que siempre era más práctico, preguntó: «Pero padre, ¿y si esto tarda años? ¿Qué pasa si no pasa nada?». «Entonces habremos obedecido a Dios», contestó Noé. «Y eso es lo único que importa». Pasaron semanas, y el arca empezó a tomar forma. Noé y su familia trabajaban sin descanso. Pero, a veces, incluso, ellos tenían dudas. Una tarde, mientras cortaban más madera, Sem dejó caer su herramienta y suspiró. «Padre, ¿de verdad estamos haciendo lo correcto? Esto parece imposible». Noé se detuvo y se acercó a su hijo. Puso una mano en su hombro. «Hijo, no entiendo todo lo que Dios está haciendo, pero sé que su plan es perfecto. Confía en Él, como yo confío». Esa noche, mientras cenaban, algo sucedió. Un viento suave entró por la ventana, y todos sintieron una paz que no podían explicar. Noé levantó la mirada. Dios está con nosotros, no lo olviden. Aunque el mundo a su alrededor seguía lleno de maldad, en el hogar de Noé había una esperanza que nada podía apagar. El arca estaba lista. Su imponente figura de madera se alzaba en medio del paisaje, un testimonio de la fe inquebrantable de Noé y su familia. Pero la construcción era solo el comienzo. Lo más increíble estaba por venir. Una mañana, mientras Noé y sus hijos repasaban los últimos detalles, algo extraordinario comenzó a suceder. Desde todas las direcciones, animales de cada especie empezaron a aparecer. Era como si alguien los hubiera llamado. Parejas de elefantes caminaban con paso firme. Jirafas altas y elegantes avanzaban con gracia, y aves de todos los colores revoloteaban en el cielo. «Padre, mira eso», gritó Jafet señalando un par de leones que se acercaban tranquilamente. «Y allí vienen las cabras», añadió Cam con una mezcla de asombro y nerviosismo. «Pero, ¿cómo saben dónde ir?». Noé sonrió mientras observaba la escena. Sabía que esto era obra de Dios. Él cuida de todo, hijos. No se preocupen, los animales saben a dónde deben ir porque Dios los guía. Durante días, los animales siguieron llegando. Cada uno encontraba su lugar dentro del arca, como si todo estuviera perfectamente planeado. Mientras tanto, Noé continuaba llamando a las personas del pueblo. «El diluvio viene», les decía con urgencia. «Dios me ha enviado para advertirles. Arrepiéntanse y entren al arca mientras aún hay tiempo». Pero las risas no tardaban en llegar. «Noé, llevas años hablando de eso», se burló un hombre. «¿Dónde está tu lluvia? El cielo está despejado como siempre». «Viejo loco», gritó otro. «Sigue hablando con tus animales, pero déjanos en paz». Aunque las palabras eran crueles, Noé no se daba por vencido. Cada vez que alguien lo insultaba, él simplemente respondía: «No es mi palabra, sino la de Dios. No esperen demasiado, porque pronto será tarde». Finalmente Dios habló nuevamente a Noé: «Es hora. Entra al arca con tu familia, porque dentro de 7 días comenzará el diluvio. Yo mismo cerraré la puerta». Noé reunió a su esposa, sus hijos y las esposas de ellos.
Antes de entrar se detuvo por un momento, mirando a los vecinos que aún lo observaban desde lejos. «Esta es su última oportunidad», dijo, con la voz llena de pesar. «Dios es justo, pero también misericordioso. Entren al arca antes de que sea demasiado tarde». Pero nadie se movió. Algunos se rieron, otros simplemente lo ignoraron. Con el corazón pesado, Noé y su familia entraron al arca. Y tal como Dios había dicho, la puerta se cerró sola, sellada por la mano del Señor. Al principio las personas no notaron nada extraño, pero luego algo diferente comenzó a suceder. Pequeñas gotas empezaron a caer del cielo. Para ellos era algo curioso, incluso gracioso. «¿Esto es todo lo que tienes, Noé?», gritó un hombre levantando las manos hacia el cielo, mientras las gotas le mojaban el rostro. «Unas cuantas gotas no van a matarnos». Pero esas gotas pronto se convirtieron en un torrente. La lluvia cayó con una fuerza que nunca antes habían visto. En cuestión de horas, los ríos comenzaron a desbordarse y el agua inundó las calles y las casas más bajas. Dentro del arca, Noé y su familia escuchaban el estruendo de la lluvia golpeando la madera. Cam se acercó a su padre, visiblemente nervioso. «Padre, ¿crees que el arca resistirá?». Noé lo miró con confianza. «Dios la diseñó, hijo. Resistirá porque Él está con nosotros». Afuera el pánico comenzó a apoderarse de la gente. Intentaron refugiarse en lugares altos, pero el agua subía rápidamente. Algunos corrieron hacia el arca, golpeando la puerta con desesperación. «Noé, déjanos entrar, por favor, perdónanos». Pero Noé no podía abrir la puerta. Dios mismo la había cerrado. Y ya no había vuelta atrás. La lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. El agua cubrió las montañas más altas, y todo ser viviente que no estaba en el arca pereció. Fue un juicio devastador, pero también una lección eterna de que Dios siempre cumple lo que promete. Dentro del arca, la familia de Noé trabajaba junta para cuidar de los animales y mantener todo en orden. Aunque estaban rodeados de agua, el arca se mantenía firme, protegida por la mano de Dios. Una noche, mientras todos descansaban, Jafet rompió el silencio. «Padre, ¿qué pasará después de todo esto?». Noé se sentó junto a él y le puso una mano en el hombro. «Dios tiene un plan, hijo. No sé exactamente cómo será, pero sé que Él nos guiará. Confía en su promesa». Después de 150 días, el agua comenzó a bajar. Finalmente, el arca se detuvo en las montañas de Ararat. Noé esperó pacientemente hasta que la tierra estuviera completamente seca. Cuando Dios le dijo que era hora, abrió la puerta y todos salieron. El mundo había cambiado. Había una sensación de calma, como si la tierra respirara de nuevo. Noé construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios, agradeciendo por su protección. Entonces Dios habló: «Nunca más destruiré la tierra con un diluvio. Como señal de este pacto, pongo mi arco en las nubes. Cada vez que lo veas, recuerda mi promesa de esperanza y misericordia». Cuando el primer arco iris apareció en el cielo, Noé y su familia lo miraron con asombro. Era hermoso, un recordatorio de que Dios es justo, pero también amoroso y fiel. Esta historia no es solo sobre un arca o un diluvio. Es sobre confiar en Dios cuando nadie más lo hace. Es sobre obedecer, incluso cuando parece que todo está en contra. Y, sobre todo, es un recordatorio de que Dios siempre cumple sus promesas, y en medio del juicio, su amor siempre encuentra una manera de ofrecernos un nuevo comienzo. Esta historia está inspirada en la Biblia. ¿Te gustaría ver más historias como esta?
Mira, esta historia comienza en un tiempo donde todos los seres humanos hablaban el mismo idioma. ¿Te imaginas lo fácil que era todo? No había malentendidos, no existían barreras para comunicarse, y las personas podían trabajar juntas como si fueran un solo equipo. Después del diluvio, los descendientes de Noé se habían multiplicado y comenzaron a buscar un lugar para establecerse. Fue así como llegaron a un valle llamado Sinar. El lugar era hermoso, con campos fértiles y ríos que parecían serpentear por todos lados. La gente pensó, este es el lugar perfecto para quedarnos. Aquí podemos construir nuestras casas y vivir en comunidad. Y así lo hicieron. Un día, mientras un grupo de hombres descansaba bajo la sombra de un árbol, alguien propuso algo que cambiaría todo. Escuchen, tengo una idea, dijo Nemrod, un líder fuerte y ambicioso, conocido por su habilidad para cazar y mandar. Los demás se inclinaron hacia él, curiosos. ¿De qué se trata, Nemrod?, preguntó uno. Nemrod sonrió con esa expresión confiada que lo caracterizaba. Construyamos una ciudad, pero no una ciudad cualquiera. Construyamos una torre tan alta que toque los cielos. Una torre que todo el mundo pueda ver y que nos haga famosos. Así nadie se olvidará de nosotros y nunca tendremos que separarnos. Los hombres comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos se veían emocionados, otros dudaban. ¿Pero una torre hasta el cielo?, preguntó uno, rascándose la cabeza. ¿No es eso un poco ambicioso? Exactamente, dijo Nemrod, golpeando el suelo con su bastón. Eso es lo que necesitamos. Algo grande, algo que muestre que somos los mejores. ¿Quién necesita depender de Dios cuando podemos depender de nosotros mismos? Ese comentario hizo que varios se miraran incómodos, pero nadie se atrevió a cuestionarlo directamente. Después de todo, Nemrod era un líder fuerte y persuasivo. Al día siguiente, todo el pueblo estaba involucrado en el proyecto. Las personas empezaron a trabajar juntas para fabricar ladrillos de barro, porque en esa región no había muchas piedras. Era impresionante ver cómo funcionaban en equipo. Algunos moldeaban los ladrillos, otros los cocían en hornos, y los más fuertes los transportaban hasta el sitio de construcción. Nemrod caminaba por el campamento supervisando todo. Su voz resonaba por todas partes. Más rápido con esos ladrillos. Necesitamos que la base sea sólida, ordenó. Mientras tanto, un joven llamado Elías, que ayudaba a cargar materiales, miró a uno de sus compañeros y susurró: ¿No crees que esto es un poco extraño? Quiero decir, ¿por qué estamos construyendo algo tan grande? ¿Para qué? Su amigo, que estaba agotado por el trabajo, levantó una ceja. No sé, Elías. Solo hago lo que me dicen. Pero, sí, esto es raro. ¿Una torre hasta el cielo? ¿Qué estamos intentando demostrar? Conforme la torre crecía, también lo hacía el orgullo de las personas. Ya no trabajaban solo por construir algo juntos. Querían demostrar quién era el mejor. Competían por ver quién podía llevar más ladrillos, quién podía colocar las piezas más altas y quién recibía más elogios de Nemrod. Un día, mientras supervisaba el trabajo, Nemrod notó que algunas personas parecían distraídas. Decidió hablarles. ¿Qué pasa? ¿Por qué trabajan tan lento?, preguntó con un tono que mezclaba autoridad y burla. Uno de los trabajadores, que era un hombre mayor, se armó de valor para responder. Nemrod, esto no se siente bien. ¿Qué pasa si Dios no aprueba esto? ¿Y si estamos yendo demasiado lejos? Nemrod lo miró con una sonrisa que no tenía nada de amabilidad. ¿Dios?, dijo,
riéndose para que todos lo escucharan. Dios tuvo su oportunidad con el diluvio. Ahora es nuestro turno. Esta torre será nuestra prueba de que no necesitamos su ayuda. Algunos trabajadores rieron, pero otros permanecieron en silencio, inquietos por lo que habían escuchado. A pesar de las dudas de algunos, la construcción avanzaba rápido. Desde lejos, la torre se veía como un coloso que desafiaba al cielo. Cada día parecía más alta, y Nemrod estaba más orgulloso que nunca. «Miren lo que hemos logrado», gritó desde una plataforma. «Somos grandes, somos fuertes, somos invencibles». Elías, que seguía ayudando a cargar ladrillos, miró hacia arriba y sintió un escalofrío. «Esto no va a terminar bien», murmuró para sí mismo. Mientras todo esto sucedía, Dios estaba observando desde los cielos. Y aunque las personas pensaban que podían ocultar sus intenciones, Dios veía claramente lo que había en sus corazones. «Mira lo que hacen», dijo Dios. «Se han unido para construir algo que solo refleja su orgullo y arrogancia. Si los dejo continuar, creerán que pueden hacer cualquier cosa sin mí. Esto no los llevará a la grandeza, sino a su propia destrucción». Dios sabía que la torre no era el verdadero problema. Lo que realmente estaba mal era la actitud detrás de ella. Las personas no buscaban glorificarlo a Él, sino exaltarse a sí mismas. Y eso siempre lleva al desastre. La torre de Babel seguía creciendo, imponente y desafiante. Desde lejos era visible como un dedo alzándose al cielo. Nemrod y su pueblo estaban orgullosos de lo que habían logrado, pero ese orgullo se estaba convirtiendo en su perdición. Una mañana, mientras los trabajadores cargaban ladrillos y tarros de brea para continuar la construcción, algo extraño comenzó a suceder. Un hombre joven subió apresurado los andamios con un cubo lleno de brea. «Aquí está la mezcla», gritó. Pero su compañero, que estaba esperando el material, frunció el ceño. «¿Qué acabas de decir?» «La mezcla. Apúrate», respondió el joven, ya irritado. El compañero lo miró como si estuviera loco. «Habla claro. No entiendo nada de lo que dices». Pronto, esa misma escena comenzó a repetirse por toda la obra. Personas gritaban órdenes, pero nadie podía entenderlas. Los albañiles discutían, cada uno hablando en un idioma diferente. Los supervisores intentaban calmar a los trabajadores, pero sus palabras sonaban como un balbuceo incomprensible. «Trae más ladrillos», gritó un capataz. «¿Ladrillos? ¿Qué significa eso?», respondió otro, con una expresión de completa confusión. En poco tiempo, la construcción se detuvo por completo. Donde antes había coordinación y trabajo en equipo, ahora reinaba el caos. Nemrod, al ver el desorden, subió al nivel más alto de la torre para tratar de calmar a todos. «Escúchenme, todos ustedes, dejen de pelear y vuelvan al trabajo», gritó, pero nadie respondió. En cambio, lo miraron con expresiones de desconcierto. Algunos comenzaron a hablar entre ellos, pero ni siquiera podían entenderse entre sí. Nemrod intentó otra vez, esta vez señalando y gesticulando, pero sus palabras seguían siendo inútiles. «¿Qué está pasando?», dijo para sí mismo, golpeando con frustración un ladrillo. Fue entonces cuando comprendió que algo mucho más grande que él estaba sucediendo. Con la confusión extendiéndose como una enfermedad, los trabajadores comenzaron a rendirse. Sin poder comunicarse, los grupos se dividieron naturalmente entre quienes hablaban el mismo idioma. Al no entenderse entre ellos, cada grupo decidió abandonar el valle. «No podemos seguir aquí»,
dijo un hombre mientras recogía sus herramientas. Si no podemos trabajar juntos, no tiene sentido quedarnos. «¿Pero a dónde iremos?», preguntó su esposa, cargando a su hijo pequeño. «A donde podamos empezar de nuevo», respondió el hombre mirando hacia el horizonte. Pronto, familias enteras comenzaron a marcharse del valle de Sinar, llevando consigo sus pertenencias y el recuerdo de la torre inacabada. Algunos se dirigieron hacia las montañas, otros hacia las costas, y otros más hacia las llanuras lejanas. El pueblo que una vez fue unido ahora estaba disperso por toda la tierra. Nemrod, viendo cómo todo lo que había construido se desmoronaba, se quedó de pie al pie de la torre. Su sueño de grandeza, de llegar al cielo y hacerse un nombre, ahora no era más que una ruina. Por primera vez, el poderoso líder sintió la humillación de su orgullo. Con el tiempo, el valle de Sinar quedó vacío. La torre, aunque todavía de pie, estaba incompleta. Los vientos comenzaron a desgastar sus ladrillos, y las plantas crecieron entre sus grietas. Lo que una vez había sido un monumento al orgullo humano, ahora era un recordatorio del poder de Dios. Las personas que pasaban por el lugar contaban historias sobre lo que había sucedido. Dicen que fue Dios quien confundió sus lenguas para enseñarles una lección, murmuraba un viajero. ¿Y cuál era esa lección?, preguntaba otro. Que nadie puede desafiar a Dios, que si intentas exaltarte por encima de Él, terminarás cayendo. Desde el cielo, Dios observó cómo las personas se dispersaban. Había cumplido su propósito. No era un castigo cruel, sino un acto de misericordia. Al confundir sus lenguas, Dios evitó que siguieran avanzando en un camino de arrogancia y autodestrucción. Ahora entenderán, dijo Dios, que su verdadera unidad solo puede encontrarse en mí. La Torre de Babel quedó como un recordatorio eterno de que el orgullo humano tiene límites y que cuando intentamos construir nuestras vidas sin Dios, lo que levantamos eventualmente se desmorona. La historia de Babel no solo trata sobre una torre, habla de nosotros, de cómo a veces queremos construir torres en nuestra vida, carreras, relaciones, logros. Pero cuando hacemos estas cosas sin Dios, basados solo en nuestro orgullo, esas torres, tarde o temprano, se desmoronan. Dios no confundió las lenguas por crueldad, sino para proteger a las personas de su propia arrogancia. Les dio una oportunidad de reflexionar, de buscarlo a Él y de comprender que todo lo que realmente vale la pena comienza con Él. Y esa es la lección más importante. Nuestras vidas son más fuertes y significativas cuando dejamos que Dios sea nuestro fundamento. Si Él está en el centro, lo que construyamos permanecerá. ¿Dejarías todo para hacerle caso a Dios? Déjame contarte algo increíble. Había un hombre llamado Abram que vivía en un lugar llamado Ur de los Caldeos. Era una ciudad animada, llena de comerciantes gritando precios, niños corriendo por las calles y templos dedicados a dioses que sinceramente eran solo figuras de piedra y madera. Pero Abram no se dejaba llevar por eso. Él era diferente. Había algo en él que no encajaba con todo ese ruido. Abram tenía una vida cómoda. Tenía rebaño, sirvientes, una casa bien puesta y, sobre todo, tenía a Sarai, su esposa. Sarai era una mujer fuerte, con ojos llenos de determinación, aunque detrás de su mirada había una tristeza profunda. No podían tener hijos. A pesar de eso eran un equipo. Todo parecía tranquilo, predecible, hasta que un día la rutina de Abram
dio un giro que nadie esperaba. Era una tarde cualquiera. Abram estaba sentado bajo un árbol, mirando cómo sus ovejas pastaban. El sol comenzaba a bajar y el aire estaba fresco. Todo estaba en calma, pero entonces escuchó algo que lo hizo levantarse de un salto. «¡Abram!». La voz era clara, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Abram miró alrededor, buscando a alguien, pero no había nadie. «¿Quién está ahí?», preguntó con el corazón latiendo fuerte. «Soy Jehová, el Dios verdadero», respondió la voz firme pero llena de paz. «Escucha lo que voy a decirte». Abram se arrodilló de inmediato. Sabía que lo que estaba pasando era algo mucho más grande que él. «Deja tu tierra, a tus parientes y la casa de tu padre. Ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré, y tu nombre será grande. Serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te maldigan. Y por medio de ti, todas las familias de la tierra serán bendecidas». Abram sintió un escalofrío. ¿Dejar todo? ¿Ir a un lugar desconocido? Él, un hombre mayor, sin hijos, convertirse en una gran nación. Era mucho para procesar. Pero en el fondo, algo en esas palabras resonaba con una verdad que no podía ignorar. «Haré lo que tú me pidas, Señor», respondió, con una mezcla de miedo y fe. Esa noche, Abram le contó todo a Sarai. Estaban sentados junto al fuego, y la luz de las llamas iluminaba su rostro. «Sarai, Jehová me habló hoy», comenzó mirando sus manos, como si buscara las palabras adecuadas. Sarai lo miró sorprendida. «¿Jehová? ¿Qué te dijo?» «Quiere que dejemos todo», dijo Abram, levantando la mirada para encontrar los ojos de su esposa. «Nuestra casa, nuestra tierra, a nuestra familia. Nos pide que vayamos a una tierra que él nos mostrará». Sarai parpadeó intentando asimilar lo que acababa de escuchar. «¿Dejar todo? Abram, ¿estás seguro de esto? Aquí tenemos todo lo que necesitamos. ¿A dónde iríamos?» «No lo sé», admitió Abram, inclinándose hacia ella. «Pero él me prometió algo grande. Dijo que hará de nosotros una gran nación, que seremos bendición para muchos». Sarai lo miró fijamente. Sabía que Abram no era un hombre impulsivo. Si decía que Jehová le había hablado, debía ser cierto. «Entonces iremos», dijo finalmente, con un suspiro. «Pero espero que estés preparado, porque esto no será fácil». «Lo sé, Sarai. Pero si Jehová está con nosotros, no hay nada que temer». Abram sabía que también debía hablar con su sobrino Lot, quien siempre había sido como un hijo para él. Al día siguiente, lo llamó mientras revisaban los rebaños. «Lot, ven. Tengo que hablar contigo». «¿Qué pasa, tío?», preguntó Lot, dejando lo que estaba haciendo. «Jehová me ha llamado a dejar esta tierra. Quiere que vayamos a una tierra que él me mostrará. Es un lugar desconocido, pero él ha prometido grandes cosas». Lot lo miró, con los ojos muy abiertos. «¿Dejar Ur? ¿Irnos? Eso suena enorme. Pero si Jehová te lo pidió, yo quiero ir contigo». Abram le dio una palmada en el hombro. «Entonces prepárate. Será un viaje largo, pero no estaremos solos». Los días siguientes estuvieron llenos de actividad. Sarai empacaba mantas y provisiones. Los sirvientes preparaban las carretas, y los vecinos no dejaban de murmurar. «¿Por qué empacan todo, Abram?», preguntó uno de los vecinos. «Nos vamos», respondió Abram, con calma. «¿Irse? Pero aquí tienes todo lo que necesitas. ¿Por qué dejarías esto?» «Porque Jehová me lo ha pedido», dijo Abram con una sonrisa tranquila. Algunos vecinos lo miraron con respeto, otros con incredulidad. Pero Abram no se dejó influenciar. Estaba decidido a obedecer. Finalmente llegó el día. Las carretas estaban cargadas,
los rebaños listos y el grupo preparado para lo desconocido. Abraham se detuvo un momento frente a su casa respirando hondo. Era el fin de una etapa y el comienzo de algo mucho más grande. Sarai se acercó a él. «Abraham, estamos listos», dijo, tomando su mano. «Entonces vámonos», respondió él, con una mezcla de emoción y nervios. El grupo comenzó a moverse lentamente, dejando atrás la comodidad de Ur. Los caminos eran polvorientos y el horizonte se extendía como una promesa que todavía no podían ver. Esa noche acamparon bajo un cielo lleno de estrellas. Sarai se sentó junto al fuego, mirando cómo Abraham se apartaba para orar. Él se arrodilló, mirando al cielo. «Jehová, hemos dejado todo porque confiamos en ti. Guíanos, porque sin ti estamos perdidos». El viento sopló suavemente, y Abraham sintió una paz que no podía explicar. Sabía que estaba en el camino correcto, aunque todavía no entendía todo lo que vendría. Abraham y su grupo habían estado viajando por semanas. Los días eran largos y calurosos, y las noches frías, pero nunca se quejaron. Aunque el camino era incierto, Abraham caminaba con la mirada firme hacia adelante. No sabía exactamente a dónde iba, pero confiaba en Jehová. Cada paso era una prueba de fe. Una mañana, mientras el grupo avanzaba por un valle, Lot se acercó a Abraham. Su rostro mostraba una mezcla de admiración y duda. «Tío, hemos recorrido tanto, pero ¿estás seguro de que vamos en la dirección correcta?» Abraham lo miró con una sonrisa tranquila. «No sé exactamente a dónde vamos, Lot, pero sé que Jehová nos guiará. Él nunca falla en cumplir sus promesas». Lot asintió, aunque sus ojos todavía mostraban inquietud. Finalmente, llegaron a una tierra llamada Canaán. Era un lugar hermoso, con colinas verdes y valles llenos de vegetación. Los ríos serpenteaban por el paisaje, y había una sensación de paz en el aire. Pero también había habitantes en la tierra, los cananeos, que vivían en ciudades fortificadas. Abraham observó todo desde una colina y sintió que su corazón se llenaba de una extraña mezcla de asombro y confianza. Esa noche, mientras estaba bajo las estrellas, Jehová le habló nuevamente. «Abraham, mira esta tierra. Todo lo que ves será tuyo y de tus descendientes para siempre. Esta es la tierra que he prometido darte». Abraham se arrodilló, emocionado y agradecido. Aunque no tenía hijos, creyó en la promesa de Jehová. Al día siguiente, construyó un altar en ese lugar como un acto de gratitud y adoración. A medida que pasaba el tiempo, los rebaños de Abraham y Lot crecieron tanto que comenzaron a surgir problemas. Los pastores de ambos discutían por los pastos y el agua. «Este pozo es nuestro», gritaban los pastores de Lot. «No, es de Abraham», respondían los otros. Abraham, al darse cuenta de que la situación podía empeorar, decidió hablar directamente con Lot. Lo llamó a su tienda y con su típica calma le dijo: «Lot, somos familia. No tiene sentido que nuestros pastores discutan. La tierra es grande. Es mejor que nos separemos para evitar conflictos. Si tú eliges ir hacia un lado, yo iré hacia el otro». Lot miró a Abraham, sorprendido por su generosidad. «¿De verdad me dejarás elegir primero, tío?» «Claro, hijo. Quiero que haya paz entre nosotros». Lot observó el paisaje. Desde donde estaban podía ver los valles del Jordán, llenos de vegetación y agua. Era un lugar ideal para sus rebaños. «Iré hacia el valle del Jordán», dijo finalmente. «Entonces yo me quedaré aquí, en Canaán», respondió Abraham con una sonrisa. Se despidieron con un apretón de manos y palabras amables. Aunque Abraham sabía que Lot había elegido la mejor parte, confiaba en que Jehová
seguiría bendiciéndolo. Después de que Lot partió, Abram se sintió solo por un momento. Pero esa misma noche, Jehová volvió a hablarle. Abram, levanta la vista y mira hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Toda esta tierra será tuya y de tus descendientes para siempre. Haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si alguien pudiera contar el polvo, entonces podrían contar a tus descendientes. Abram se levantó y miró el horizonte. Aunque todavía no tenía hijos, esas palabras llenaron su corazón de esperanza. Sabía que Jehová estaba con él y que cumpliría su promesa. Pasaron los años, y aunque Abram había recibido la promesa, todavía no veía su cumplimiento. Él y Sarai seguían sin tener hijos. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego, Sarai rompió el silencio. Abram, sé que Jehová ha prometido darnos descendencia, pero ¿y si él espera que hagamos algo? Abram la miró con ternura. Sabía que sus palabras venían del cansancio y la frustración. Sarai, debemos confiar en Jehová. Su tiempo es perfecto. Pero Sarai, desesperada, le sugirió que tuviera un hijo con su sierva, Agar. Abram, aunque dudoso, aceptó. Agar quedó embarazada y dio a luz a Ismael. Aunque Abram amaba a Ismael, sabía en su corazón que no era el hijo de la promesa. Cuando Abram tenía 99 años, Jehová volvió a hablarle, esta vez con una promesa más clara. Abram, ya no te llamarás así. Ahora tu nombre será Abraham, porque serás padre de muchas naciones, y Sarai será llamada Sara, porque será madre de reyes. A pesar de su edad, ella tendrá un hijo, y ese será el hijo de la promesa. Abraham cayó al suelo riendo de asombro. ¿Un hijo a mi edad? Señor, tu poder no tiene límites. Jehová sonrió ante la fe de Abraham y reafirmó su promesa. Un año después, Sara dio a luz a un hijo, y lo llamaron Isaac, que significa risa. Ese día, Abraham comprendió que Jehová nunca falla en cumplir sus promesas, aunque parezcan imposibles. Abraham levantó a su hijo y lo sostuvo hacia el cielo. Gracias, Jehová, tú eres fiel. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es gracias a ti. Sara, con lágrimas en los ojos, miró a Isaac y a Abraham. Sabía que todo lo que habían vivido había valido la pena. Las palabras de Jehová se habían cumplido. La historia de Abraham nos enseña que seguir a Jehová no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Su llamado puede llevarnos a lugares desconocidos, pero su propósito es eterno. Aunque Abraham no sabía cómo ni cuándo se cumpliría la promesa, confió, y Jehová, como siempre, cumplió su palabra. Gracias por ver mi video inspirado en la Biblia. Nos vemos en la siguiente historia. Bendiciones. La promesa de Jehová a Abraham. Abraham tenía ya 85 años. Su espalda comenzaba a encorvarse, y su barba blanca colgaba como un recordatorio de los muchos años que llevaba esperando. Pero no era su edad lo que más lo cansaba. Era el peso de una promesa que parecía no llegar. Jehová le había dicho que tendría descendencia, tanta que sería como el polvo de la tierra, imposible de contar. Sin embargo, los años seguían pasando, y él seguía igual, sin un hijo. Nada, ni una señal de que eso pudiera cambiar. Era de noche, y el campamento estaba en calma. El aire del desierto era fresco, y el cielo se iba llenando de estrellas, como si quisieran recordarle esa promesa que parecía cada vez más lejana. Abraham se sentó frente a su tienda y levantó la vista al cielo.
En su mente las dudas empezaban a formarse. ¿Cómo va a pasar esto? Soy viejo, Sarai también lo es, y no tenemos hijos. ¿Será que Jehová se olvidó de mí? Pensaba mientras jugaba, con una ramita entre los dedos. De repente aquella noche tranquila se rompió con una voz. No era cualquier voz. Era firme, poderosa y a la vez reconfortante, como un padre hablándole a su hijo. Abram, no tengas miedo. Yo soy tu escudo. Tu recompensa será enorme. El corazón de Abram dio un vuelco. Levantó la cabeza. Su respiración se aceleró. Jehová estaba hablando, y cuando Jehová hablaba, algo grande estaba por suceder. Señor soberano Jehová, ¿de qué me sirve todo esto si sigo sin tener hijos? Dijo Abram, bajando la cabeza, mientras apretaba la ramita en su mano. Tú me has bendecido mucho, pero mi casa va a quedar vacía. Mi siervo Eliezer será el que herede todo lo que tengo. La voz de Jehová volvió, esta vez más firme, como si quisiera cortar de raíz cualquier duda que quedara en el corazón de Abram. Abram, escúchame bien. Tu heredero no será ese hombre. Será alguien que saldrá de tu propio cuerpo. Abram levantó la cabeza sorprendido. Las palabras lo tomaron de golpe. Antes de que pudiera decir algo, Jehová le pidió que saliera de su tienda. Abram se levantó lentamente, con las rodillas que crujían bajo su peso, y salió al aire fresco de la noche. El cielo estaba ahora completamente despejado, y las estrellas brillaban con una claridad impresionante. Mira al cielo, Abram, dijo Jehová. ¿Ves esas estrellas? Cuenta si puedes. Así será tu descendencia. Innumerable. Abram alzó la vista y se quedó mirando el cielo, como si intentara absorber cada palabra. En ese momento, algo cambió dentro de él. Sintió una paz profunda, como si el peso de los años y las dudas se desvanecieran. Puede que fuera viejo, y Sarai también, pero si Jehová lo decía, entonces así sería. Y aquella noche, Abram creyó con todo su corazón, aunque no tenía idea de cómo sucedería. Unos días después, la tienda de Abram estaba tranquila. Sarai, su esposa, entró con una expresión seria. Era una mujer fuerte, con ojos que siempre reflejaban determinación, pero esa vez parecían cargados de frustración. Llevaba años cargando el dolor de no poder tener hijos, y eso la había desgastado más que el tiempo. Abram, dijo, cruzándose de brazos, mientras lo miraba sentarse cerca del fuego. Jehová me ha impedido tener hijos. Abram levantó la vista, sorprendido por la franqueza de su esposa. Sarai siguió hablando. Su voz era firme, pero había tristeza en ella. Escucha, tengo una idea. Toma a mi sierva, Agar. Quizá por medio de ella pueda tener un hijo. Es nuestra única opción. Abram guardó silencio. Miró a Sarai, luego al fuego. Era un hombre de fe, pero también amaba profundamente a su esposa. Sabía cuánto había sufrido por no poder darle un hijo. Después de un largo momento, asintió lentamente. Está bien, Sarai, haremos lo que dices. Agar, la joven sierva egipcia, fue llamada. Ella obedeció la decisión de sus señores, pero en su interior se mezclaban muchas emociones. Por un lado, sentía orgullo por ser elegida para algo tan importante, pero también, poco a poco, comenzó a sentirse superior. Después de todo, ella podía dar lo que Sarai no había podido: un hijo. Al poco tiempo, Agar quedó embarazada. La noticia corrió por el campamento, y con ella algo cambió en la relación entre Agar y Sarai. Agar, antes humilde, empezó a tratar a Sarai con desdén. Un día, mientras le llevaba agua, comentó con tono sarcástico: Estoy esperando un hijo de tu esposo. Tal vez eso era lo que Jehová quería desde el principio. Las palabras de Agar golpearon a Sarai como una tormenta.
Cada día que pasaba, Agar se volvía más insolente. Hasta que una noche, Sarai no pudo más. Se acercó a Abram, con lágrimas en los ojos y la voz llena de enojo. «Esto es tu culpa», gritó mientras Abram intentaba calmarla. «Puse a mi sierva en tus brazos, y ahora me desprecia. Que Jehová juzgue entre tú y yo». Abram la miró con una mezcla de preocupación y cansancio. Sabía que Sarai estaba herida. «Sarai», respondió con calma, «Agar está bajo tu autoridad. Haz con ella lo que creas conveniente». Sarai, llena de enojo y frustración, comenzó a tratar a Agar con dureza. La joven, sintiéndose acorralada y humillada, decidió huir. Se adentró en el desierto, lejos de todo y de todos. En ese entonces, Agar llegó a un manantial. Estaba exhausta, acariciando su vientre mientras las lágrimas corrían por su rostro. Todo lo que parecía seguro ahora se sentía como un sueño roto. Fue entonces cuando, de la nada, apareció un ángel de Jehová. Su presencia llenó el lugar de una paz que Agar no había sentido en mucho tiempo. «Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas?», preguntó el ángel, su voz resonando en el silencio del desierto. Agar levantó la vista sorprendida, pero respondió con sinceridad: «Estoy huyendo de mi señora Sarai. Ya no puedo quedarme con ella». El ángel la miró con compasión, pero también con firmeza. «Vuelve a tu señora y sométete a ella. Yo multiplicaré tu descendencia, tanto que no se podrá contar. Estás embarazada y tendrás un hijo. Lo llamarás Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Pero recuerda, tu hijo será como un hombre salvaje. Su mano estará contra todos, y la mano de todos estará contra él». Agar entendió que Jehová no la había olvidado. Murmuró con un tono reverente: «Tú eres el Dios que me ve». Y aunque no era fácil, regresó al campamento con una mezcla de temor y esperanza. Jehová la había visto, incluso en su momento más oscuro. Un día caluroso, cuando el sol parecía derretir el horizonte, Abram estaba sentado fuera de su tienda. De repente, 3 hombres aparecieron caminando hacia el campamento. No era común ver visitantes por allí, y Abraham, al mirar a estos hombres, sintió que había algo diferente en ellos. Algo en su porte, en su simple presencia, le decía que no eran personas comunes. Sin pensarlo 2 veces, Abraham se levantó rápidamente y corrió hacia ellos. Era un hombre de 100 años, pero la energía que mostró en ese momento reflejaba su carácter servicial. «Señores, por favor, no pasen de largo por mi tienda», dijo, inclinándose profundamente frente a ellos. «Déjenme traerles un poco de agua para lavar sus pies y algo de comida para que recuperen fuerzas antes de seguir su camino». Los hombres asintieron, y Abraham, emocionado, corrió hacia la tienda. Sara estaba amasando harina, con el rostro sudoroso por el calor y las tareas del día. Sin detenerse, Abraham le habló con entusiasmo: «Rápido, prepara unos panes, los mejores que puedas. Tenemos visitas importantes». Sara, aunque sorprendida por la prisa de Abraham, no hizo preguntas y comenzó a trabajar. Mientras tanto, Abraham fue al rebaño y escogió un ternero tierno y bueno. Lo entregó a uno de sus sirvientes para que lo preparara, y luego él mismo llevó leche, mantequilla y el ternero cocido. Colocó todo con cuidado bajo un árbol, donde los hombres estaban sentados, y permaneció de pie a su lado, vigilando que no les faltara nada. Mientras comían, uno de los hombres levantó la vista hacia Abraham y le preguntó: «¿Dónde está tu esposa Sara?». Abraham señaló hacia la tienda. «Está allí, dentro». Entonces, aquel hombre, quien era Jehová mismo manifestado de una manera especial,
dijo algo que dejó a Abraham sin palabras. El próximo año, por esta misma fecha, volveré, y para entonces, Sara habrá tenido un hijo. Dentro de la tienda, Sara escuchó todo. Aunque intentó mantenerse callada, no pudo evitar reírse para sí misma. ¿Un hijo?, pensó. ¿A mi edad? Tengo 89 años. ¿Cómo podría pasar algo así? Además, mi esposo es un anciano. Esto no tiene sentido. Jehová, quien lo sabía todo, habló nuevamente, esta vez con un tono que resonó como un trueno. ¿Por qué se ríe Sara? ¿Acaso hay algo imposible para Jehová? El próximo año volveré, y Sara habrá tenido un hijo. Sara, al darse cuenta de que su risa había sido notada, sintió un escalofrío. Con el corazón acelerado intentó negarlo desde dentro de la tienda. «No me reí», exclamó, tratando de ocultar su vergüenza. Pero Jehová respondió con calma, aunque con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «Sí, te reíste». El tiempo pasó, y todo sucedió tal como Jehová lo había dicho. Sara quedó embarazada. Cuando la noticia se supo en el campamento fue como si una ola de asombro recorriera el lugar. Nadie podía creerlo. Sara, la mujer que nunca había podido tener hijos, estaba esperando un bebé a los 90 años. Sara misma, cada vez que sentía al niño moverse en su vientre, sonreía con una mezcla de asombro y alegría. A menudo repetía para sí misma: «Dios me ha hecho reír, y todos los que sepan esto reirán conmigo». Finalmente, el día llegó. Abraham, con sus 100 años, estaba junto a Sara mientras ella daba a luz. Fue un momento de pura felicidad. El niño, sano y hermoso, recibió el nombre de Isaac, que significa risa, en honor al momento en que Sara había dudado, pero también en celebración de la alegría que ahora llenaba sus vidas. Mientras sostenía al pequeño Isaac en sus brazos, Sara dijo, con orgullo y emoción: «¿Quién habría imaginado que yo, Sara, amamantaría a un hijo? Jehová ha hecho lo imposible». Isaac creció rodeado de amor. Abraham y Sara lo miraban cada día con asombro, recordando que él era la prueba viviente de que para Jehová no hay nada imposible. Pero la historia no terminó ahí. Unos años después, cuando Isaac ya era un muchacho, Jehová habló a Abraham nuevamente. Aquella noche, mientras Abraham estaba en oración, escuchó su voz. «Abraham». «Aquí estoy, Señor», respondió Abraham. «Toma a tu hijo, tu único hijo, al que amas, Isaac, y ve a la tierra de Moriah. Allí, ofrécelo como sacrificio en el monte que yo te diré». El corazón de Abraham se detuvo. ¿Isaac, el hijo de la promesa? El niño que había esperado durante tantos años. Aunque la orden era difícil de comprender, Abraham confiaba plenamente en Jehová. Sabía que de alguna manera Dios tenía un propósito. Al amanecer, Abraham se levantó temprano, preparó a su burro, cortó leña para el sacrificio y llamó a Isaac. También llevó consigo a 2 sirvientes. Durante 3 días viajaron en silencio. Abraham, con el corazón pesado, meditaba en las promesas de Jehová, creyendo que él proveería. Al llegar al monte, Abraham habló a los sirvientes: «Quédense aquí con el burro. Isaac y yo subiremos para adorar, y luego regresaremos». Isaac cargaba la leña, mientras Abraham llevaba el cuchillo y el fuego. Mientras caminaban, el muchacho miró a su padre con curiosidad. «Padre, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham, con la voz cargada de emoción, respondió: «Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío». Cuando llegaron a la cima, Abraham construyó un altar con cuidado. Colocó la leña y luego miró a Isaac. Con lágrimas en los ojos, le explicó: «Hijo, Jehová me ha pedido esto.
Confío en él. Confía tú también. Isaac, aunque asustado, no resistió. Permitió que su padre lo atara y lo colocara sobre el altar. Abraham alzó el cuchillo listo para obedecer, pero en ese momento una voz poderosa lo detuvo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió Abraham, con el cuchillo aún en alto. No pongas tu mano sobre el niño, dijo el ángel de Jehová. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Abraham, con lágrimas de alivio, bajó el cuchillo. Al levantar la vista, vio un carnero atrapado en un arbusto cercano. Lo tomó y lo ofreció como sacrificio en lugar de Isaac. Aquel lugar fue llamado Jehová Jiré, que significa Jehová proveerá. Jehová reafirmó su promesa a Abraham aquel día, dejando claro que su obediencia y fe eran el camino para recibir bendiciones. Isaac, el hijo de la risa, siguió siendo el símbolo de que para Jehová no hay nada imposible. Es todo por ahora. ¿Te gustaría ver lo que pasa después de este capítulo? Comenta Abraham parte 3.